Bienvenidos a la clase de Big Data, estimados alumnos y alumnas. Em, Hoy día vamos a revisar algunos temas, pero más que nada hoy día quiero que nos relajemos un poquito. Tengo algunos comentarios y algunas noticias. Algunos de sus compañeros ya saben ya, pero vamos por parte entonces. Em, Estuve conversando con unos profesores y con un colega en realidad, y estábamos hablando acerca de Python o de R como lenguaje de trabajo en temas de Big Data. Yo les comento que antiguamente, por ejemplo, efectivamente R, o sea, como de Big Data y de analítica de datos, yo les comento que efectivamente hace algunos años eh, Python no tenía soporte para todas las librerías matemáticas y estadísticas que R las tiene, en realidad. R se desarrolló como un lenguaje de trabajo para procesamiento estadístico y matemático, bueno, estadístico principalmente similar a SPSS, por ejemplo, o homologable a ese lenguaje o esa herramienta de IBM. Em, y Python en realidad es un lenguaje de propósito general, que aunque tiene un montón de temas, bueno, es de propósito general, no tan específico como R. Lo que ocurrió es que Python ha tenido varias migraciones también. Cuando recién partimos con Python, el que empezamos a usar bien en la universidad fue el Python versión 2, que tuvo una migración bien fuerte y ya en realidad ya no está en uso. Y hoy día usamos Python versión 3. La diferencia entre estos dos es que, bueno, las últimas versiones de Python ya incluyen las librerías que utiliza R. Incluso hay formas de llamar a R si es necesario. Así que poco a poco la migración ha ido a usar lenguajes como Python en lugar que solamente R. Así que dado lo que les comenté anteriormente, es muy probable que en la última parte del curso también incluyamos algunos usos de lenguaje Python, eh, porque la idea es que conozcan un poco de ambos. O sea, R lo van a entender bien, como en eso tenemos varios de los ejemplos. Luego vamos a hacer algunas cosas en Python que simplemente se van a dar cuenta que es muy parecido, pero la idea es que tengan know-how de ambas cosas, sin complejizar mucho el curso, claramente. Bueno, y en el contexto ese de ver qué lenguaje es, estuve revisando algunas webs. Bueno, les voy a compartir aquí pantalla. eh, y por ejemplo, simplemente para analizar, pues acá revisé una web y habla acerca de R versus Python. ¿Cuál es mejor para el análisis de datos? Y dice que una de las principales variables que decanta la balanza en uno u otro sentido son las necesidades de procesado de los datos con los que se va a trabajar. Em, por ejemplo, R es un lenguaje orientado en el análisis estadístico que se utiliza ampliamente en el campo de la ciencia de datos, mientras que Python es un lenguaje de alto nivel que es multipropósito, lo mismo que estábamos comentando, que se utiliza además en otros campos, por ejemplo, el desarrollo de páginas web, en scripting para la gestión de equipos, por ejemplo, etcétera. R es un lenguaje que es un poco más lento que Python en ejecución. R es más potente en visualización de información y datos que Python. Y esto es una apreciación porque en realidad Python igual tiene buenas librerías para trabajo gráfico. R es una opción recomendada si necesitamos hacer un análisis estadístico que es de tipo exhaustivo, un análisis independiente de realizar en una máquina. Si nosotros queremos, por ejemplo, hacer trabajo estadístico de análisis para entender muy bien nuestros datos, se sugiere R porque R tiene bastante, además de la librería, mucho trabajo detrás de ejemplo y de soporte. Em, bueno, lo otro es que, según algunos profesionales también, y yo coincido con esto, que a veces es mucho más fácil aprender a usar Python que R. Em, Hay una pregunta interesante acá, porque dice, ¿qué plataformas de Business Intelligence o de Big Data utilizamos? Debemos elegir el lenguaje de programación que mejor integración tenga con las plataformas con las que se vaya a interactuar nuestro desarrollo. En cualquier caso, tanto R como Python son lenguajes de código abierto, que disponen de amplias comunidades de desarrolladores que los mantienen en constante evolución. En paralelo, el progreso experimental, bueno, eso nada más, está ahí. Esa fue una de las cosas que encontré y la otra no la vamos a leer, pero por ejemplo, si ustedes buscan Python versus R, ¿cuál es mejor? Van a encontrar sitios, documentos, en este por ejemplo es del 2020, ahora de marzo.
y trata de colocar los pros y contras de cada uno. eh, y ahí hay un montón de información. Les voy a compartir algunos sitios simplemente de interés para que lo puedan ver. Ya, por ejemplo, acá hay unas comparativas. R es una excelente elección si se quiere manipular los datos. Cuenta con más de 10.000 paquetes de datos que se encuentran en su repositorio centralizado, que es el CRAN, que es cuando nosotros, por ejemplo, instalamos paquetes. Efectivamente vamos a un repositorio que es central. Bueno, puede crear gráficos bien bonitos, eso ya lo hemos visto en clase. Tal vez su herramienta más poderosa es su modelo estadístico, creando herramientas estadísticas para los científicos de datos y siendo los precursores en este campo. Efectivamente, R tiene mucho más tiempo que Python en este tema de análisis de datos. Y es por eso que muchos usuarios, y por ejemplo técnicas de inteligencia artificial y procesamiento de datos también, se hacían con una mezcla, usando Python y también llamando librerías de R, hasta que Python comenzó a incluir las librerías en el mismo lenguaje. Los usuarios se benefician por su interfaz con la gran plataforma de GitHub para descubrir y compartir un mejor software. Python es muy fácil e intuitivo de aprender para los principiantes, a diferencia de R. Python fue desarrollado por programadores y su facilidad de uso lo convierte en el favorito de las universidades en general. Y efectivamente, si se dieron cuenta, los primeros años se estila enseñar Python. Bueno, Python también es atractivo como lenguaje. La sintaxis estricta de Python obliga a convertirse en un mejor codificador. Python es más rápido en el manejo de grandes conjuntos de datos y puede cargar los archivos con facilidad, haciéndolo más apropiado para aquellos que manejan grandes datos. Por lo tanto, dadas las ventajas de uno y otro, bueno, yo les voy a contar que para R también tenemos técnicas de gestión de grandes volúmenes de datos, que es la idea del curso. Pero hoy día los dos se encuentran más o menos parejos. Así que igual es bueno que conozcan ambos lenguajes, dado que en la industria o en la empresa o cuando tengan que desarrollar algo utilizando alguna de estas técnicas, ambos son útiles. Por lo mismo, vamos a tratar de ver un poco de ambos también en el curso. Eso era, y en realidad eso salió de una conversación y quería compartírsela a ustedes también. Ya. Vamos ahora a comenzar entonces la clase. Em, Vamos a ver. Ya. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? Yo les decía que quizás este tema está súper interesante y a lo mejor vamos a preparar algo solamente de esto. Si preparo algo que tenga que ver con preprocesamiento de datos y está fuera del curso, se los voy a compartir a ustedes y a mis otros alumnos de otros cursos, porque en realidad, dándole hartas vueltas, es bien interesante este módulo. No lamentablemente, pero este curso está preparado para que nosotros pasemos este módulo y sigamos luego con otras actividades. Eh, y no podemos profundizar tanto más, pero por lo menos ya tienen un buen índice para entender lo que es el preprocesamiento de datos. Ya revisamos en el curso conceptos de calidad de datos, después hablamos acerca de limpiezas de datos, hablamos también de integración de datos, también hablamos de reducción de datos y aquí hemos revisado hasta ahora componentes principales, que fue la clase pasada. Hoy día vamos a ver conceptos como selección de variables y muestreo, que son más sencillas de asimilar que componentes principales. En componentes principales recuerden que les dejé dos algoritmos. Me interesa sobremanera el segundo porque permite visualizar y interpretar intuitivamente la información, como lo vimos en clase. Quienes no hayan venido, revisen el video de la clase pasada. Vamos a, vamos a ver en esta clase selección de variables, muestreo y finalmente vamos a terminar con el concepto de transformación de datos. Y les voy a dejar un anexo, que son algunas tareas para que ustedes puedan trabajar un poquito offline y así hagan un poco más entretenido el curso. Ya. Vamos entonces con reducción de datos y en reducción de datos vamos a revisar ahora el concepto de selección de variables. ¿De qué se trata la selección de variables? Eh, Seleccionar variables, por ejemplo, yo tengo un conjunto grande de variables y yo tengo que de alguna manera eliminar algunas que son irrelevantes para el análisis. O, por ejemplo, variables que representan lo mismo que podrían no ser significativas para el análisis. Entonces, eliminar variables relevantes o dejar algunas irrelevantes
puede alterar los resultados del proceso de análisis. Por eso aquí la selección de variables en esta etapa igual es importante. Preocuparse en realidad de qué variables voy a eliminar o no. El tener más variables de las necesarias puede hacer más lento el análisis. Esto también es real. Eh, la idea general de la selección de variables es reducir el tamaño de la base de datos removiendo las variables irrelevantes o redundantes. Pero acá es importante, creo que lo conversamos en alguna de las clases previas, que la eliminación no consiste en eliminar las filas. La eliminación consiste en eliminar las columnas. Y nosotros vamos a decir que en una base de información, por ejemplo, para nosotros las variables van a ser las columnas. O sea, si una columna tiene un nombre, esa es la variable. Entonces, cuando nosotros eliminamos variables, eliminamos columnas. Idealmente, no filas. Cuando es necesario eliminar filas, bueno, esa es otra historia. Pero esa es la idea. La selección de variables y la eliminación de variables consideran eliminar filas. Con menos filas, o sea, con menos columnas, se facilita la interpretación de los resultados que se obtienen. Por ejemplo, yo tengo el comportamiento de una persona que es deportista y en lugar de tener 30 columnas que describen, no sé, su altura, su peso, eh, cuánto corre los 100 metros, cuántos saltos realiza, su índice de masa corporal, y seguimos inventando parámetros, ciudad donde nació, etcétera, etcétera. Yo podría decir que quiero ver su rendimiento y me interesa la velocidad con que corre, porque nos dimos cuenta de que esos datos son los que reflejan mejor su rendimiento. Nos interesa su nombre, su edad y el índice de masa corporal. Y con eso parece que tenemos todo. Así que, según nuestra expertise, por ejemplo, que podría no tener nada que ver con el análisis de datos, sino con una expertise externa, yo podría decir, el resto de las variables no es necesario para el análisis y las elimino. Ahora, cuando yo hago mi análisis es más sencillo, porque yo entiendo que lo puedo hacer con menos variables. Y los resultados también son mucho más interpretables, finalmente. Bueno, la idea general entonces es que para P atributos hay dos NP posibles subconjuntos de datos. Una búsqueda exhaustiva de la variable es inevitable entonces. Existen métodos heurísticos. Ahí está. Existen métodos heurísticos que exploran un espacio reducido de variables y también estos métodos son ambiciosos ya que mientras buscan en el espacio correspondiente buscan la mejor opción en ese momento. Simplemente para decirles que hay técnicas que me permiten identificar qué variables utilizar. Y lo que se busca es tratar de, por ejemplo, aplicar técnicas estadísticas, matemáticas, que me permitan decir, estas variables son con las que voy a trabajar. Como dice acá, estos métodos son ambiciosos. Yo les cuento que en la experiencia que hemos tenido nosotros, bueno, más adelante lo vamos a comentar, o si no lo comentamos ahora, pero eh, les quiero contar que independiente del análisis del dato, hay un elemento que es muy, muy relevante cuando uno analiza información, y es el expertise o el conocimiento de la misma información con la que estoy trabajando. Si yo entiendo la información con la que estoy trabajando, entonces ese entendimiento es mucho más poderoso incluso que el cálculo matemático, porque el cálculo matemático lo hace a ciegas. En cambio, cuando ustedes entienden las variables, ustedes lo hacen con un conocimiento externo, que también es información que no está ahí en la tabla, está en ustedes, o los expertos con los que ustedes consulten. Entonces, cuando uno, por ejemplo, dice que utiliza métodos heurísticos, probablemente, no probablemente, lo que se hace acá es utilizar técnicas que me van a dar las variables que son las más importantes o relevantes para eliminar las otras, ¿cierto? Pero cuando yo conozco los datos, eh, como en el ejemplo que dimos previamente, aun cuando hay algún método heurístico, el conocimiento es información externa que podría ser igual o mucho más relevante que solamente el análisis de los datos. Eso hay que dejarlo súper claro. Nosotros hemos hecho varios trabajos y en muchos de los trabajos la selección de las variables pasa mucho más, o sea, será en un 90% más, por el conocimiento de los datos que vamos a usar, más que por la correlación de todas las variables. Esa es como la idea. Y ahí tengan harto cuidado porque de los trabajos de títulos que hemos hecho con sus alumnos, por ejemplo, simplemente para hablar de la universidad acá, muchas de las técnicas de selección de variables pasan por entender las variables. Ahora, no significa que en otros trabajos hayamos usado técnicas de analítica para seleccionar qué variables son más o menos parecidas, y eso también lo hemos hecho. O sea, hay una mezcla de cosas acá.
Y con técnico, cuando uno trabaja en la empresa, y como hemos hecho hartos trabajitos también, trabajo en empresas, ahí la selección de variables hay que explicarla. Porque es un poco, o sea, igual hay que tener harto cuidado porque estamos jugando con ingresos futuros, quizá nuestros cálculos incidan en que alguien continúe con el trabajo y cosas como eso. Temas que no hemos conversado, pero quizás nos tengamos que juntar con algunos otros alumnos y hablar un poquito acerca de la ética en este proceso, que es un tema bien poderoso para ver. Creo que es más importante que todos los cálculos de números. ¿Eh? Ustedes tienen ahora una gran responsabilidad. En adelante, su trabajo va a ser procesar información. Y una mala decisión o una decisión que no obedece a reglas éticas podría afectar a muchas personas. Entonces ahí me fui en otro tema, pero creo que es súper importante que se los vaya comentando siempre. Bueno, y por eso dice que estos métodos heurísticos podrían ser también ambiciosos y lo que buscan es encontrar la mejor opción en un cierto momento dado, pero es importante pensar en conocer las variables. Sigamos. Estrategia. La estrategia es hacer una selección óptima local, esperando que esto lleve a una solución óptima global. Cuando uno hace la selección de variables, uno analiza un conjunto de datos, no todos los datos. Y ese conjunto de datos me va a permitir entender entonces qué elementos son relevantes y no, y ese conjunto de datos me va a permitir decir después, si esto funciona en esto, entonces funcionan todos. Esa es como la idea de este concepto. Los mejores y peores atributos son generalmente seleccionados en base a test de significancia estadística que asumen que los atributos son también independientes. Y acá vamos a ver algunas herramientas. Por ejemplo, ejemplo sencillo, bueno, eh, cuando yo trabajo con muestras, en realidad yo tengo que ver la significancia de esas muestras. Después, si esas muestras son significantes, entonces yo podría, por ejemplo, aplicar técnicas de correlación y entender que si variables son demasiado similares, esas variables no las voy a usar todas. Voy a seleccionar la que represente mejor al conjunto de datos, aunque la matemática me dice que ambas lo representan de forma similar. El entendimiento me va a permitir decir esta es la variable que voy a dejar o no. Entonces, más o menos esa. ¿Cómo se entiende todo esto que estamos hablando? Principalmente con la práctica, con comenzar a seleccionar variables, con comenzar a aplicar técnicas, mejorar los algoritmos de búsqueda y cosas como eso. Así que estamos pensando, o sea, estoy pensando en realidad, en que uno de los trabajos quizás finales o algo van a tener que ustedes inventar. Es como que van a tener que imaginar cómo mejorar su análisis de datos. No les voy a dar la solución y ustedes van a proponer técnicas y todas las respuestas van a estar buenas en realidad. Pero la idea es que jueguen con eso y ahí eh, recuerden esta clase y vuelvan acá. Es importante. Ya. ¿Y por qué? Bueno, ahora viene la parte, un tema que es bien sencillo, pero que es muy utilizado. Selección de variables, ahora utilizando los atributos de los datos. Eh, por ejemplo, vamos a comenzar con una que se llama selección hacia adelante, forward. ¿De qué se trata el forward? Se parte con un conjunto vacío de atributos y se determina el mejor atributo desde los originales, el que pasa a formar parte del grupo seleccionado. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, eh, yo quiero entender cuál es el comportamiento de mis clientes. Imaginen que yo tengo una empresa que lo que hace es que vende sándwich a domicilio. Vendo sándwich a domicilio, pero no sándwich de espectacular calidad, gourmet y todo, en tiempo muy rápido. Tengo un convenio con esta empresa de transporte, así que me está yendo bien en el negocio. Entonces quiero entender eh, cómo está la fidelización de mis clientes. Eh, ¿Cómo comienzo? Primero, creo que lo más importante es identificar al cliente, así que voy a armar una base de datos en la que, para mi análisis, en la que lo primero que tengo es identificación del cliente. Podría ser el RU del cliente. Perfecto, ahí tengo un dato. Lo otro es que para ver cómo está la fidelización, un tema importante es cuántas veces, o sea, cuánto dinero me ha comprado. Ah, entonces coloco una columna que diga total de compra. Pero ¿saben qué? No es el total de compra de todas las compras.
quizás me interesa tener una frecuencia de compra. Entonces voy a tener que colocar total de compra y al lado una columna que diga frecuencia, ¿no? Y frecuencia es muy ambiguo. Me gustaría saber cuánto me ha comprado eh, por cada compra. Y después yo veo cómo lo agrupo. Entonces, ya lo tengo. Voy a colocar el root, voy a colocar el monto de la compra y voy a colocar la fecha, hora, minuto, segundo de la compra. O sea, la compra, cuando la hizo. Así que cada compra la registro. Ya tengo tres datos. Ya estoy agregando tres datos de información. Yo les conté que vendo a través de internet, pero también la gente me viene a comprar directo. Así que me gustaría saber a través de qué canal me compra. Ah, así que voy a agregar el campo canal. Entonces le voy a decir, si coloco un valor uno me compró en el local. Si compro un 2 me compro a través de internet. Porque creo que voy a dejar el local, definitivamente. Local es mi casa, nada más. Me vienen a comprar acá, pero no voy a atender más en mi casa. O sea, voy a tratar de entender según mis datos si la gente me ha estado comprando muy poco en mi casa y podría eliminar eso. Bueno, creo que hasta aquí se entiende un poco. ¿Qué hace el forward? Que yo tengo un objetivo y ese objetivo tengo que ver cómo lo analizo. Entonces voy hacia adelante, voy agregando datos, voy agregando atributos que yo considero que son los mejores para poder hacer el análisis. ¿De qué? Del grupo de interés con el que yo voy a trabajar. Entonces, en cada paso, con el forward, yo voy seleccionando el mejor de los atributos disponibles. Y uno se va haciendo las preguntas, ¿qué necesito para? Y ahí los vamos agregando. ¿Y qué necesito para? ¿Y qué necesito para? Y esa es la forma de utilizar forward. Eh, ¿Alguna consulta con esto? De verdad que ahora sí consulten, porque esto que está acá es el núcleo fuerte de muchos de los trabajos de análisis que vamos a hacer y que ustedes van a tener que hacer también después de la vida real. ¿Eh? ¿Alguna consulta? Les voy a comentar que nosotros, por ejemplo, hicimos un análisis grande hace poco. Lo hicimos para un estudio. No es de tesis, es un estudio grande. Y comenzamos con una técnica forward. Y la técnica forward nos llevó a partir con, creo que eran 6 variables. Llegamos a 113. Luego, luego aumentamos cerca de 400. Y después les voy a contar qué hicimos después para poder trabajar con... No trabajamos con las 400 de ninguna forma, pero usamos forward. ¿Y cómo declaramos el proyecto? Declaramos técnica forward. Entonces, forward, primer elemento, consultas. Si no, díganme por acá, no, profe, aquí en el chat, porfis. Y quiero saber si me están escuchando. Ya, todo claro, perfecto. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Ya, ese es forward. Tenemos una siguiente técnica. Esta técnica se llama eliminación hacia atrás o backward. Se parte con un conjunto completo de atributos y en cada paso se elimina el peor de ellos. Entonces, imaginemos que yo tengo ahora, volvamos al mismo ejemplo de los sándwiches. Después de esta clase, de verdad que me voy a hacer un sándwich. Tengo ese problema, me empiezo a imaginar las cosas. A todo esto, bueno, me parece mucho que las clases han sido mucho contenido directo, entonces vamos a aplicar algunas de las técnicas que usábamos antes en clases tradicionales y que es muy probable que yo pare la clase un poco, pero no la pare, sino que les hablo de otro tema, simplemente para mantener la atención. Así que para que sepan que no estoy yéndome para otro lado, lo hago a propósito. Pero yo les estaba contando que esto de hablar, por ejemplo, de comida y eso, cuando hago ejemplos, lo que yo hago en mi cabeza para memorizar las cosas, o sea, les cuento nomás, cada uno, es que hago un tema de imagen mental, entonces me imagino algo, lo grafico y después no es que me lo tenga que aprender, es que se quedó. No hay un tema ahí, y eso lo aprendí harto con temas para memorizar, porque, bueno, y ustedes varios saben que yo estudio otra carrera también, o sea, terminé de estudiar otra carrera, y en esa otra carrera, que es Derecho, el tema de memorizar es fuerte, entonces como hay que memorizar mucho y no hay mucho tiempo, hay buenas técnicas para aprender las cosas, y la mejor es que uno se imagine las cosas, uno las pasa como una película.
Entonces, eso a veces genera otras cosas. Por ejemplo, ahora que le estoy hablando de un sándwich, claro, yo me imagino el sándwich con todo y me está dando un hambre. Pasa. Ya. Em, Sigamos entonces. Ya teníamos el agregar datos hacia adelante. Ahora vamos a ver la eliminación de datos hacia atrás, que se llama backward. Se parte entonces de un conjunto de atributos y en cada paso se elimina el por de ellos. Imaginen que yo tengo un registro. O sea, yo en realidad de verdad vendía, o sea, vendo sándwich en línea y lo que yo tengo es un registro donde anoto todo. Se nos ocurrió cuando partimos registrar todo y es un buen ejercicio, ¿eh? Comenzar con datos. Siempre es súper bueno eso. Y yo no, anoto todo. O sea, hay el nombre del cliente, la dirección del cliente, un apodo para el cliente, para llamarlo o sea, cuando me habla Luis, pero le gusta que le digan Lucho, Lucho, por ejemplo. Algún descriptor adicional, la dirección, algún tips para llegar a la dirección, el vendedor que hizo el pedido, el día de la semana, y luego a lo mejor algunos datos que no tienen mucho que ver, por ejemplo, o sí, que tienen que ver, pero que no son tan importantes para el análisis. Por ejemplo, el apodo quizás no es un tema que necesite para el análisis, para nada. Un campo de texto que me hable acerca de no sé, ese campo de texto que a veces preguntan cómo llego a la dirección y algún indicador adicional para llegar a su casa y uno lo anota y cosas como eso. Entonces, si yo ya miro estos datos, yo puedo decir, a ver, el apodo para análisis, no estoy seguro si es útil, creo que no es útil. Entonces, ese valor no está bien. Así que reviso los atributos y digo, el apodo y lo elimino. Y tengo una columna dentro de mis datos menos. Es una variable menos que me permite mejorar el análisis. Si sigo mirando, tengo la dirección, una dirección estándar que ustedes la colocan en Google Maps, ustedes llegan a esa dirección, todo perfecto. Y tengo una cosa ahí, dice, y cómo llegar para el dato para el que me va a dejar ese dato adicional para el análisis, probablemente no sea útil. Así que también lo elimino. Entonces, si se dan cuenta, de un conjunto de datos, yo puedo entonces, utilizando eliminación hacia atrás, ir eliminando aquellas variables que considero por el entendimiento de los datos que no son relevantes para el análisis. En ninguno de los dos casos hemos aplicado técnicas ni de correlación, ni de test de significancia, ni nada. Simplemente hemos eliminado porque conocemos los datos. Eh, Le vuelvo a contar el ejemplo este. Tuvimos un análisis grande que hacer y, claro, partimos con una cantidad grande de variables. Pero utilizando eliminación hacia atrás pudimos, eh, por ejemplo, llegamos a tener 35, 20 variables eliminando y eso todavía eran muchas para nuestro procesamiento de análisis. Eh, y nos dimos cuenta que en el proceso a lo mejor nos faltaron algunas y eliminamos otras. Entonces algo estaba incompleto. Aplicamos hacia adelante, aplicamos hacia atrás. Hay un siguiente análisis que se llama combinación, forward y backward. En cada caso se selecciona el mejor de los atributos y se remueve el más malo entre los restantes. Se establece un criterio de parada que puede diferir para cada método. ¿Qué hace este método? Que en realidad es una mezcla. Agrego y voy sacando variables. Agrego y saco variables. Quizás no está muy redactado ahí, pero esta es la idea. Agrego variables y voy sacando variables. Y en realidad yo voy haciendo un loop hasta que yo digo, ¿sabe qué? Vamos a hacerlo, no sé, durante las próximas 2 semanas y vamos a revisar estos datos. Les cuento que utilizando estas tres técnicas, principalmente la combinación forward y backward, logramos llegar a 6 variables, de pasar de conjuntos impresionantes de variables a tener 6. Y esas 6 variables definen un poco hoy día, bueno, este es un ejemplo real, cómo se comporta el fomento en la región de los ríos. Identificamos 6 elementos potentes que no los inventamos nosotros, salió del análisis. Hablan acerca de que es relevante en esta región hoy día estudiar el capital humano, no lo voy a detallar, pero es solamente la noción. Estudiar el valor agregado en todos nuestros productos y servicios, segunda variable. Tener súper claro el concepto de la aplicación de la ciencia y tecnología, tercera variable. Y aparecieron, no, 6, no fueron 5, 6. Y aparecieron 3 variables más de significancia transversal que salió de este análisis, que tiene que ver con la conectividad en todo aspecto,
digital, transporte, etcétera, tiene que ver con elementos de sustentabilidad para el proceso del desarrollo regional, eh, desarrollo sustentable, respeto a la naturaleza, saberes ancestrales y todo dentro de esa variable. Y la última tenía que ver con el tema de la gobernabilidad a nivel de la región. Así que de todas esas, como les conté, montones de variables, llegamos a tener, finalmente eran seis, seis no, me dije cinco, eran seis. Seis. Y con esas seis, ahora estamos haciendo, en este momento llevamos un proyecto, ya casi un año, estamos en un proceso de analítica de esas variables para darle indicadores y todo. Pero si se dan cuenta, las técnicas que utilizamos para llegar de conjuntos grandes de variables a obtener las de interés fueron estas. Y si ustedes revisan trabajos de título, van a ver que muchos de sus compañeros utilizaron estas técnicas, combinadas también con análisis de test de significancia, correlación entre variables, etc. Así que el entender las variables es un tema bien importante y es muy utilizado en el procesamiento de datos. Así que coloquen atención, vuelvan a ver esto porque lo van a usar para el trabajo, también para el ramo, pero para el trabajo es muy relevante. Y lo más entretenido es que cuando nosotros entregamos los informes, nosotros explicamos que realizamos esta selección de variables utilizando el proceso de selección de agregación, de vuelta atrás, o forward, backward, y un método mixto de forward y backward. Así que ya tienen una técnica para trabajar y está súper, súper interesante y potente. Ya. Bien, hasta aquí con esa parte de acá. Entonces, hemos visto de una forma bien concisa algunas técnicas para reducción de variables. Ya conocemos componentes principales. Simplemente componentes principales no es otra cosa que mirar los datos desde otra perspectiva. Si todavía es algo complejo, no se preocupen. No, si, me interesa principalmente el entendimiento de lo que están haciendo. Recuerden los vectores que yo les conté, que ellos proyectan uno sobre otro. Es la misma idea, no más complejo que eso. La técnica la tienen, hay un script para correr, el segundo es importante. Les he dicho como 4 veces que el segundo es importante por algo, ¿eh? Háganlo. Ya. Luego revisamos la selección de variables, que no es otra cosa que conocer los datos. Y ese conocimiento de los datos, yo les cuento por tercera o cuarta vez, que es muy relevante para el proceso analítico, muy importante. Y nos queda una, que es el muestreo. A todo esto, no son solo estas las únicas técnicas, son las que estamos definiendo para el curso. Son buenas, es un buen material para trabajar y creo que con eso es suficiente para un montón, por lo menos para lo que hemos hecho en la vida real nosotros, o sea, no vida real, ustedes que hacen en la vida real también, con lo que hemos hecho en análisis de casos y de estudios, estas técnicas no han sido suficientes y bastante bien. La última tiene que ver con el muestreo. El muestreo lo que ustedes ya conocen. En realidad el muestreo tiene que ver con que yo de una población, de un conjunto completo, yo por muchas razones, o sea, ustedes, por muchas razones, podrían no poder trabajar con ese conjunto completo. Por ejemplo, queremos entender cómo se comportan todos los chilenos. Bueno, como este curso también está lo están viendo en internet, cambiemos el ejemplo. ¿Cómo se comportan todos los latinoamericanos? Todos los latinoamericanos. El tema es que somos muchos en Latinoamérica para analizarlos a todos. Así que esa es mi población. Por lo tanto, lo que yo podría hacer es reducir mi conjunto de datos eh, no sé, a cómo se comportan algunos chilenos, algunos por país. Ya. Eso es el muestreo. Ahora, imaginen, bueno, y ese es el muestreo que nosotros podemos aplicar a las filas de datos, o sea, a la cantidad de elementos. Imaginen que ahora esa misma cosa, y yo los conté así porque eso es lo que uno pasa habitualmente. Ahora imaginen que al tener menos datos, yo entonces voy a poder mirar esos datos y entender, porque son mucho menos, entender con algunas técnicas qué elementos son relevantes para analizar mis atributos de ese conjunto de datos. Entonces, la reducción de datos también puede aplicar muestreo para reducir los datos, para entenderlo, en volúmenes más pequeñitos.
Bueno, ¿para qué se utiliza el muestreo? El muestreo se puede utilizar como medida de reducción de datos, ya que permite representar un conjunto de datos grande mediante un subconjunto de este más pequeñito. Aun cuando el objetivo nuestro es eliminar las variables, las columnas, y en el muestreo estrictamente estamos diciendo, o sea, el que conocemos tradicional, que vamos a tomar de la población completa un conjunto menor, al tener un conjunto menor, yo puedo en ese conjunto hacer análisis y entender el entendimiento de mis datos, que me va a permitir identificar cuáles son los atributos para ese conjunto más pequeño de la población, más pequeño, que es un extracto de la población, cómo se comporta. Así, desde ese muestreo, yo soy capaz entonces de reducir variables. Quiero dejar súper claro acá que el muestreo me va a permitir eliminar los individuos o las filas, pero también podría aplicar muestreo para eliminar las columnas. Ahora, en primera instancia, la idea del muestreo es tener menos datos para poder procesarlo y entenderlo. Y una vez que yo los entiendo, yo puedo, ¿cómo se dice? Puedo extrapolar esto a mi conjunto, a mi población total. Ningún problema con eso. Adicional, yo igual podría decir, de tantas variables que yo tengo, voy a utilizar un conjunto de ellas, haciendo un muestreo de las columnas. Eso también es viable. Pero es más complejo y por eso no lo utilizamos mucho, porque el muestreo de las columnas no es algo tan trivial. Ahí igual vamos a volver de nuevo a utilizar técnicas de selección de variables, etcétera, que algo que ya vimos. Entonces, el muestreo, se los comento que también es una técnica, aunque personalmente no la hemos utilizado mucho para seleccionar columnas, en realidad, no la hemos usado en realidad, pero para que conozcan un poco que también existe este tipo de técnica de reducción de variables. Bien, entonces hasta el momento ya miramos lo más relevante que tiene que ver con la reducción de variables, componentes principales, selección de variables y muestreo. Que muestreo se entiende de la estadística, población y un conjunto menor de ella. Es lo mismo. Eso es. Ya. Antes de seguir, y quizá no tan relacionado a la reducción de variables, pero sí a la cantidad de datos con las que yo voy a trabajar, que es una muestra así, eh, les cuento que hay algunas preguntas que se hacen en el tratamiento del Big Data. Cuando, cuando nosotros, por ejemplo, volvamos al ejemplo de Latinoamérica, nosotros queremos analizar a todos los individuos que hay en Latinoamérica, a todas las personas. Entonces, somos muchos. Así que la población total es Latinoamérica y lo que hacemos es muestrar, tomar algunos datos. O sea, tenemos muchos menos datos que en teoría, con alguna técnica, podrían representar a la población completa. Y eso lo hemos hecho durante mucho tiempo. Eso también se hace en los países cuando se hacen, por ejemplo, algunos estudios que no se evalúa todo el país, sino un conjunto de personas del país. Se hace por un tema de costo de la obtención de datos, se hace por un tema de costo o de dificultad en el procesamiento de los datos, etc. Hoy día, las técnicas de Big Data, las técnicas de recolección de datos que comienzan a automatizar la información, que imaginen hoy día, ustedes van a algún supermercado y les piden la tarjeta, ese dato va a alguna parte y esa es otra historia. O ustedes, por ejemplo, tienen algún dispositivo y están enviando información a alguien de lo que están haciendo, como Facebook, etc. Eh, les comento que en realidad, como tenemos capacidad de procesamiento, ya se está empezando a pensar, ¿realizamos el trabajo analítico con una muestra o realizamos el trabajo analítico con la población completa? Y la respuesta es que en Big Data, en realidad nosotros pensamos en todos los datos. Así, así que, por ejemplo, muestrar un conjunto de datos para ver cómo tienen comportamiento, considerando que tenemos técnicas de Big Data que nos permiten procesar todo el conjunto de datos, hace que Big Data se oriente mucho más al procesamiento de volúmenes completos de datos. Eso significa que hay ciertas técnicas que nosotros en estadística utilizamos que en Big Data se dan por cumplidas. No es exactamente eso, pero es solamente para que entiendan esto. En muchos de los casos, en Big Data, nosotros vamos a pensar en la población completa, más que en una muestra de la población. Les comento esto a raíz de que en la reducción de datos utilizamos técnicas de muestreo, que nos van a permitir eliminar las filas y en el menor de los casos muy difícilmente las columnas, pero en las filas sí. Y al tener menos elementos uno los puede entender. Pero cuando uno trabaja con Big Data, uno piensa en la población completa.
aunque no se relacionaba tanto. Quería contarles eso porque se me podía ir y no estaba dentro del programa y es un tema bien importante. Don Abdiel pregunta, ¿en el muestreo para determinar el número de la muestra se realiza según técnica estadística o se puede aplicar otra técnica? Para que sea significativo tiene que usar algún test estadístico. Efectivamente sí. Y hay varios, dependiendo del tipo de población. Eh, Ahora, cuando uno, por ejemplo, hace un muestreo sin aplicar un test estadístico que me valide que eso es efectivo, entonces en realidad nuestro muestreo no es significativamente válido estadísticamente. Y nos podría servir simplemente para entender quizá un poco cómo se comportan los datos, pero no podríamos tener análisis que sean validados por esa técnica estadística. Por otro lado, si utilizamos la muestra completa de datos, esos test estadísticos no tienen aplicabilidad ahora porque en realidad los test se usan para determinar ciertos test, para determinar que las muestras representan a la población. Y si estamos trabajando con la población, no hay muestras que estén analizando. Y gracias a Don Adel. Esa está bien la pregunta, súper bien. Ya, volvamos entonces acá. Para el procesamiento de datos, ya vimos varios elementos, nos queda la transformación de datos. Veamos de qué se trata. Transformación de datos. En esta etapa del preprocesamiento, los datos son transformados o consolidados con el fin de que el proceso de minería o de analítica de datos sea más eficiente, los patrones encontrados sean más fáciles de entender, o sea, la forma en que se comportan los datos yo los pueda interpretar de una mejor forma. Hay varias técnicas de transformación de datos. Le vamos a llamar transformación y discretización de datos en muchos casos. Hay varias estrategias. Por ejemplo, el suavizamiento. ¿Qué hace el suavizamiento? Remueve el ruido, estas variables que se nos van fuera de rango. Ya vimos algunos tipos de suavizamiento. Ustedes, por ejemplo, aplicamos un algoritmo que era el de los bins, ¿se acuerdan de las cajitas? Ahí hay una técnica de suavizamiento. También, aunque solamente se las nombré, eh, por rectas de regresión, podríamos hacer una regresión y con eso aplicar técnicas de suavizamiento. ¿Qué hace el suavizamiento? Remueve ruido. Al remover el ruido tengo datos mucho más fáciles de trabajar. Eh, Hay otras técnicas de transformación, por ejemplo, la construcción de atributos, creación de nuevos atributos a partir de los mismos datos, quizá para mejorar el análisis. Eh, a lo mejor quiero, a ver, por ejemplo, tengo la fecha como un campo, pero yo quiero hacer análisis acerca del día de la semana. Y quizá es más fácil tener un campo que haga que me transforme la fecha en día de la semana. Y a lo mejor no necesito la fecha, solo el día de la semana. Así que podría transformar ese campo en día de semana. Entonces, eh, podría tomar la elección de dejar solamente el día de semana o decir, ¿saben qué? No hay ningún problema y vamos a agregar una columna adicional que agregue el día de la semana. Y ahí construir un atributo a partir de los atributos previos, por ejemplo. Y construir atributos, lo que a ustedes se les ocurra en realidad. Podrían crear a partir de los datos un tercer dato. Obviamente, muchas veces cuando corran su análisis les va a dar que hay correlación, pero a lo mejor ustedes están buscando trabajar con ese nuevo dato y no con los anteriores. Y esos son temas que ustedes tienen que ir decidiendo cuando estén trabajando con datos. Y se entiende más en la práctica que en la teoría. Pero ahí, construcción de atributos, creo que ese ejemplo es suficiente. Tengo el campo fecha y quiero crear uno nuevo, por ejemplo, el día de la semana. Simple. Suavizamiento, construcción de atributos. Técnicas de transformación de datos. Agregación. Se aplican operaciones de resumen o agregación de datos. Eh, por ejemplo, yo tengo mi registro en un registro tengo una persona cuánto compra en el mismo registro, que yo vendo 3 productos. Entonces, cuando la persona me compra los productos, yo en un solo registro tengo cuánto me compra de cada uno. Pero a mí no me interesan los productos, yo quiero ver quiero analizar las ganancias, simplemente lo que vendo. Y los costos totales. Entonces, por ejemplo, eh, yo podría decir, a ver, los productos que tengo, cada uno tiene un valor, así que los sumo y coloco una columna adicional que dice total,
Quizás redundancia de datos, sí, pero a lo mejor para nuestro análisis nos sirve tener una columna adicional que diga total. En lugar de estar revisando cada columna para ver cuánto vendió, puedo mirar directamente en el total, la venta total por individuo. Cada registro tiene varios valores y al final tengo un total. Ahí estoy agregando datos. Estoy agregando un dato o, si lo miran de otro punto de vista, estoy resumiendo la información de las ventas también. Y podría eliminar incluso las ventas y dejar solo total, porque me interesa la venta total. Bueno, agrego información. Discretización. El concepto es bien importante porque cuando yo discretizo, yo lo que hago es que convierto mis variables numéricas por variables categóricas intercalares o conceptuales. Por ejemplo, eh, coloquen atención acá. Por ejemplo, yo tengo eh, un registro donde tengo personas. Personas. Tengo el nombre de la persona y tengo su edad. Entonces, no sé, uno tiene 25, el otro tiene 40, el otro tiene 2 años, ya, y tengo todo eso. Tengo muchos valores, de 0 a 80, o 100, o 120, lo más viejito, y de ahí. Y de ahí. Entonces, lo que yo quiero ahora es discretizar, y lo quiero discretizar en 3 variables categóricas, que son categorías de datos. Por ejemplo, niño, joven y adulto. Ah, y podría ser adulto mayor, 4 mejor, y adulto mayor. Entonces lo que yo hago es que yo defino que de un valor de edad hasta cierto valor de edad, la persona es un niño. De otro valor de edad a otro valor de edad es un joven. Y de un siguiente valor de edad a un siguiente valor de edad es un adulto. Y de ahí en adelante, eh, ¿cómo no se dice viejito? Adulto mayor, no sé. Ahí ya tengo mi discretización. Así que cuando yo discretizo, yo lo que hago es que creo una siguiente variable y esa variable se va a representar por conjuntos de rangos de alguna otra variable. Ahí discretizo. Y puedo convertir esa variable en una variable discretizada. Así, las edades las convierto en niño, joven, adulto, adulto mayor. Listo. Esa es la discretización. Entonces, hice una transformación. ¿Por qué? Porque en realidad a mí no me interesa saber por qué yo quiero hacer mi análisis. No me interesa saber cuántas personas tienen 3 años. No, me interesa saber cuántos niños tengo. Quiero entender cuántos jóvenes hay. Quiero saber cuántos adultos mayores tengo. Estos análisis son muy comunes cuando ustedes ven las noticias, por ejemplo, están viendo el adulto mayor, porque en realidad se tienen los datos de todas las personas, se hizo un análisis y se categorizó en este conjunto de personas. Ya. Agregación, discretización. Suficiente con eso. Por ejemplo, acá hay un tema, a ver, casi nunca lo pasamos, pero el 5 me tocó estar en la CEPAL hace unos años y estudiando un curso de procesamiento de datos. Y este concepto jerárquico se usa mucho para análisis de población. Fui a tomar un curso en la CEPAL de justamente Redatan, que es una herramienta para procesar datos censales. Gente muy, muy espectacular, o sea, saben. Y uno de los temas importantes, bueno, eso está fuera de contexto, pero uno de los temas importantes es que el análisis jerárquico se usa mucho para identificar. Eh, ¿Qué es? No sé, yo por ejemplo, tengo la calle, tengo ciudad, tengo región y tengo país. Entonces yo podría convertir ahora la calle en un código. Yo podría convertir la ciudad en un código. Yo podría convertir región en un código y país en un código. Y ahora con un método jerárquico, yo puedo, por ejemplo, estos códigos, poder ubicar dónde están las personas. Yo podría decir calle 01, ciudad 02, región 03, país 05. 01, 02, 03, 05. Representa eso completo. Y ese código es un código que me identifica eh, varios elementos. Entonces, cuando yo trabajo con esos tipos de códigos que se crean, lo que yo estoy armando son análisis jerárquicos para ubicar información. Así yo, por ejemplo, si quiero ubicar a las personas que viven en una determinada región, utilizo el código ciudad, calle, ciudad, región, y ahí tengo todas las personas de esa región. Si yo quiero tener a las personas que viven en una ciudad, yo utilizo, bueno, en realidad es al revés, ¿eh? O sea,
yo quiero, por ejemplo, ubicar a todas las personas de esta región, entonces yo tengo país y región, y ya tengo todos los de la región. Si yo quiero la ciudad, tengo país, región, ciudad, y ahí tengo todas las personas de la ciudad. Entonces, el ordenamiento jerárquico me va a servir para poder yo ubicar elementos. Y se estructuran de esta manera. Vamos a ver si les muestro un ejemplo práctico más. Si alcanzamos, les muestro algunos prácticos para que los vean. Y como punto 6, de forma muy, muy relevante, vemos la normalización de datos. La normalización son datos, los datos son escalonados de manera que pertenezcan a un rango menor de variables. O sea, por ejemplo, yo tengo datos que tienen valores, uno vale 0, el otro vale 1000, el otro vale 300, el otro vale 500. Y ahora yo quiero analizar el comportamiento de los datos más que el valor en sí del dato, sino cómo se comportan, cómo se relacionan las variables. Entonces, esos valores que son de mucho rango, yo podría decir, ¿sabe qué? Prefiero analizar los valores que varíen entre 0 y 10. Así que yo voy a normalizar todos mis datos y voy a tomar la proporción de sus valores y los voy a ubicar entre 0 y 10. Así todo ese rango de datos yo lo tengo en un distinto rango de valores. También podría decir que mis datos se muevan entre 0 y 1 o que mis datos se muevan entre -1 y 1. Cuando hago eso estoy aplicando técnicas de normalización de datos. Esa es como la idea. Se usa mucho en técnicas de analítica, la normalización es un elemento importantísimo y lo van a usar. Porque en algunas técnicas, por ejemplo, si los datos no están previamente normalizados, los resultados que obtienen no son tan fácilmente interpretables. No digo que sean incorrectos, sino que no son fácilmente interpretables. Y en algunos casos incorrectos. Pero no digo que no sean incorrectos. Para normalización, la unidad de medida utilizada puede afectar los análisis. Unidades más pequeñas llevan a un rango mayor de valores para ese atributo, tienden a entregar a esa variable un mayor efecto o peso, independencia de la elección de las unidades de medida. Entonces, no estoy diciendo que sean fallos, sino que simplemente es más complejo el análisis. Por eso en varias técnicas se pide que se normalice, porque eso garantiza de que el procesamiento es efectivo, por ejemplo. Normalización, bueno, vamos a hacer un símil con estandarizar la información para poder trabajarla. Si yo normalizo, yo tengo todos mis datos ya en una misma forma de medida. A ver, ¿para qué sirve también la normalización? Yo tengo datos que son valores en pesos, tengo datos que son valores en UF, tengo datos que son valores en dólares. Todos representan algo, pero como tienen distintas unidades de medida, si yo los quiero analizar, tengo que tener claro eso. Cuando yo normalizo, elimino las unidades y estandarizo los datos para tenerlos en un mismo rango de análisis. Esa es la idea de la normalización. Y ahí yo puedo aplicar técnicas de descubrimiento, técnicas de minería, etcétera, etcétera. Bueno, ejemplo, acá de nuevo, para que pertenezcan a rango, -1,1 o A0,1, por ejemplo. Especialmente útil en algoritmos de clasificación que involucran redes neuronales o medidas de distancia. Y ahí vamos a ver que estos algoritmos nos piden que antes de comenzar yo normalice mis datos. Así que, bien, para volver a ver acá, entonces, queda poquito ya, queda poquito, queda poquito. Importante, en este último punto revisamos algunas técnicas: suavizamiento, construcción de atributos, agregación, discretización, generación de conceptos jerárquicos para datos nominales, calle, ciudad, región, para poder ubicarme dentro de eso. Normalización de datos. No son los únicos, pero son los más utilizados y suficiente para el curso y para creo que muchos trabajos que van a hacer ustedes. La normalización lo comentamos adicional porque tiene un tema importante de uso. Como ya les contamos al final, hay algunas técnicas que requieren que esto esté normalizado antes de trabajar. Bien. Y como tarea, que es lo que les quería dejar para que no se me aburran en la semanita, hay algunas técnicas acá numéricas para normalizar, min-max, que son bien sencillas, están descritas acá, mínimo máximo, y ahí colocamos una tarea de ejemplo, y lo que se pide es que aplique esta técnica de normalización a esa información, lo haga en Excel y también lo pueda hacer en R. La idea es que entienda cómo se hace. Mire la fórmula y aplique. Tarea 2, normalización con puntaje Z, también es una técnica, acá también está. Suponga que la medida de desviación estándar para la variable de ingresos son, ahí están los valores,
normalice el ingreso, desarrollo el ejemplo en Excel y en R, para que aplique Z. Y aquí se explica un poquito también. Normalización por escalamiento decimal, normaliza los datos moviendo la posición. Creo que aquí tengo un error con la PPT. A ver. Va. Puse. Claro, Z lo puse. Lo voy a arreglar y se la subo. Y después, finalmente, normalización por escalamiento decimal. Y acá también se explica de qué se trata y se pide el ejemplo. Desarrollo el ejemplo en Excel y en R. Les dejo estas 3 tareas para que ustedes las hagan. Las pueden hacer cuando ustedes quieran. Ojo que ya saben que para la evaluación final podría yo pedirles una tarea. Y probablemente les pida estas tareas. Así que son chiquititas y simplemente les va a servir para analizar. Después se van a dar cuenta que en varios lenguajes o herramientas de análisis de datos ustedes corren un comando y hace todo. ¿Ya? Quiero que entiendan, por eso les pido Excel. Bueno, en Excel también tienen una idea cómo hacerlo, pero la idea es que traten de entender qué están haciendo, miren la fórmula, lo hacen en Excel y después lo corren en R también para que tengan un poco de soltura de la mano, como decía un profe. Como decía un profesor. Ya, y creo que lo único que tengo errado acá es esto. Y esta PPT la vamos a subir acá y la vamos a actualizar en CIO. Listo. Ya. ¿Cómo estamos con el tiempo? Vamos a ver una sola cosita ahora, que no es muy complejo. No lo vamos a analizar, simplemente es para introducir lo que viene en la próxima clase. Ya tenemos más o menos claro el tema del preprocesamiento de datos y ahora vamos a pasar a hacer aplicaciones con eso. O sea, vamos a pensar en algunos casos que los datos están hechos y vamos a revisar hoy día un código. Vamos a abrir el R y vamos a ver este. El código simplemente lo vamos a mirar. La próxima clase lo vamos a analizar y vamos a entender un poco mejor de estas cosas. Ya vamos a poder empezar a ver ahora sí aplicaciones reales de, bueno, todas son reales, pero eh, algunas aplicaciones de los análisis de datos. Vamos a ver acá 14. Ahí sí, está un poco más. Ya, y vamos a revisar este. Entonces vamos a ver acá, vamos a ver. Ya, si yo tengo esta información, ahí está, ya, ahí está. Ya. Vamos a ver algo que se conoce como un árbol de decisión. Lo vamos a entender en la próxima clase. Hoy día solamente de inducción para el concepto que viene. Lo primero que vamos a hacer es instalar un paquete que se llama RPART, que RPART tiene técnicas de árboles de decisión. Ya vamos a entender de qué se trata el árbol de decisión. Son bien entretenidos e interesantes y van a ver que se aplican en la vida real bastante. Ya, estoy cargando acá el paquete de RPART. Se está cargando, espero. Ahí viene. Ya, ahí está. Perfecto. Bajó completamente cargado. Y hay algo que nuevamente mi alumno, creo que es tema mío, no he actualizado mi R. Y todavía tiene ese warning versión 4.03. Cargamos la librería de Repart, que es la que vamos a usar. Y ahora vamos a cargar una base de datos que está en el sistema, que viene en estas librerías, que se llama Stagec. ¿De qué se trata? Esta es una librería, o sea, en realidad esta es una base de datos, disculpe, una base de datos. Aquí cargué la base de datos. ¿Qué tiene la base de datos? Bueno, veamos qué tiene. O sea, con el comando de pregunta y luego el nombre de la base de datos, yo lo que obtengo es mi ayuda, y en mi ayuda yo voy a ver de qué se trata la base de datos. Bueno, esta base de datos se las voy a contar, la van a revisar ustedes después con calma. Tiene información acerca de pacientes que han tenido una enfermedad de tipo cancerosa y hay un registro de cómo va la progresión de acuerdo a ciertas observaciones de su enfermedad, los años que tienen. Y hay un indicador que se denomina PGS Stack que me permite determinar cierta observación para ir viendo yo cómo se encuentra la persona, si el cáncer le apareció o no le apareció después de un tratamiento. Más o menos eso. Ya. Si yo quiero ver los datos, por ejemplo, el encabezado, ahí tengo algunos datos. Eh, Aquí tengo alguna información médica de esto. Lo vamos a analizar en la próxima clase con mayor detalle. Por ahora, simplemente acá. Encabezado, los últimos datos, miren, hay 146 registros. Si quieren ver la base de datos completa, esto lo vuelvo a hacer para que vuelvan a recordar.
Acá está la base de datos completa. Miren, aparecen cosas como que en algunos campos no hay datos. NA significa que no hay datos. Entonces, esta información se le tomó a pacientes que se les midieron algunos elementos y se está viendo si el PGS Stack me muestra si tiene o no, si la reaparición o un cáncer o alguna enfermedad que se le está midiendo. Y acá hay algunos indicadores de medida que son medidas que se hacen cuando se hacen exámenes. Como no somos médicos, solamente entendemos eso. Es súper importante igual entender los datos. Por eso hay que mirar la base de datos. Bueno, si queremos ver los campos, aunque ya los vimos arribita acá, aquí tengo los campos, todos los campos. Ya, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a una función que se llama factor, que está dentro de la librería que cargamos, y lo que me permite hacer factor es cambiar, además de hacer el cálculo, cambiar valores internos. Por ejemplo, si el cáncer está progresando, dirá proc, si no aparecerá un no. Entonces nosotros vamos a convertir los ceros en uno en label con palabras. A ver, si yo miro acá, voy a ver las variables. Aquí dice que este me dice que volvió o no volvió el cáncer. Está progresando o no. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cambiar este 0,1 para poder entender mejor los resultados con variables como está progresando y si no me va a decir que no. Si el cáncer está progresando irá PROC y si no aparecerá un no. Ya, listo con eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Llamamos a este comando que hace este cambio dentro de mis datos. Entonces, veamos ahora procstat. Vamos a hacerlo con view. Ahí lo cambiamos. View. Y vamos a ver nuestra base de datos como creamos esta nueva con esos datos y acá está. Entonces, por ejemplo, y ahí está. Me dice que está progresando o no. Y, por ejemplo, miren acá. ¿Qué es lo que hicimos esto? Ahí está. No, uno progresando. No, progresando. Creamos esto. De acá, creamos esa que está acá. Nada más que eso. Ya, listo. Ya, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a aplicar vamos a crear un árbol de decisión. Y eso lo vamos a crear y lo vamos a explicar en la próxima clase con este comando. Ya, hemos creado nuestro árbol de decisión. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a visualizar nuestro árbol de decisión. Vamos a poner todos estos comandos juntos y ahí lo visualizamos. ¿Y qué es un árbol de decisión? Es a partir de los datos, yo analizo los datos y yo encuentro relaciones que me permiten contra una variable, en este caso contra esta, que vamos a tener que no o sí determinar si sigue progresando el cáncer o no. Entonces, por ejemplo, si yo mido grade y ese grade es menor a 2,5, el cáncer no progresa. Eso determinó este análisis. Si yo mido grade y es menor a 2,5, va para acá. Pero si es mayor, bueno, lo otro es que acá dice que el lado izquierdo la respuesta es sí a la pregunta, el lado derecho la respuesta es no. Entonces, si esto es menor, se va para acá. Si esto no es menor, se va para acá. ¿Estoy bien con el lado? Izquierdo, este es mi izquierda, sí, está bien. Y este es mi derecha. Si grade no es menor, entonces pregunta si G2, que es otra variable que se tomó del análisis, eh, es menor a 13,2 y estos valores se determinan en función de los datos. No es que ustedes lo ven, sino que el análisis me lo muestra. Y uno puede ir mirando esto y puede ir determinando, si va revisando el árbol, si la persona dice que no progresa o progresa el cáncer. Entonces, con un árbol de decisión, en función a los datos, yo puedo entender comportamiento. Y ahora yo, por ejemplo, podría identificar si alguien tiene o no cáncer en función de la información que yo obtengo de la muestra. Así que acabamos de crear un algoritmo que nos va a permitir identificar si una persona tiene o no cáncer, con función a datos que habíamos traído de varios individuos. No se preocupen si no se entendió cómo se armó el árbol de decisión y eso. Esta es solo inducción, porque en la próxima clase vamos a explicar qué son los árboles de decisión, cómo los construimos, cómo los mejoramos y cómo vamos a aprender a entrenarlos. ¿Para qué? Para poder hacer ya técnicas de inteligencia artificial basada en datos, a través de árboles de decisión. Era la inducción de hoy día nomás, nada más que eso. Ya, y ahora dejo de compartir. Y eso. Bueno,
hasta aquí sería la clase de hoy. Les voy a comentar algo que viene después de que deje de grabar. Voy a dejar de grabar ahora. Y muchas gracias por la clase. Les invito a que hagan las tareas. Eh, Esta clase no fue tan práctica como algunas otras, pero necesario que veamos esto porque son temas súper importantes que van a estar viendo no solo para esta asignatura, sino para que casi cualquier tipo de procesamiento de datos, o preprocesamiento de datos, o procesamiento.